Corrí tan deprisa, tan deprisa, tan deprisa, enojado y enfurecido, porque la maestra me había regañado. Brinqué la barda, llegué al cementerio, corrí entre las tumbas, brinqué una tras otra, y de pronto, ¡pum!, me hundí en una de ellas. Ahí empezó mi infierno. Ahí. ¿Alguna vez has sido un niño desobediente? ¿Alguna vez has desobedecido a tus padres al grado de hacer tu propia voluntad y crees que no tendrás un castigo? Te equivocas. Yo fui un niño que me porté lo bastante mal y el castigo que obtuve al caer en la tumba, en un panteón, es algo que no he superado hasta el día de hoy. Escucha esta historia y te quedará bien claro que escapar no podrás. Bienvenidos a Crónicas Paranormales con El Viajero Vintage. Así es que escuchemos esta historia de horror y miedo. Tendría si acaso como 10 años. Siempre fui un niño rebelde, un niño dado a cometer atrocidades, tratar mal a mis compañeros de la escuela, a mis maestros. Incluso me gustaba maltratar a los animales, me gustaba hacerle maldades a los vecinos y ser una verdadera pesadilla para la gente que vivía cerca de mi casa. Los vecinos iban con mi mamá, mi papá, a decirles que yo me había llevado sus perros y los había maltratado en la orilla del río. Ponían queja que les había tirado la basura, que les había picado al timbre de sus casas salir corriendo, que les había movido la antena, que había andado corriendo arriba del techo de sus casas, incluso que había estado espiando por las noches por sus ventanas. Era un niño rebelde, un niño malnacido, un niño mal educado, un niño que merecía en realidad lo que me pasó en el futuro. ¿Cuántos niños hay así que tienen esa actitud rebelde y creen que nunca van a tener un castigo por sus acciones? Yo era uno de ellos. Y lo que me pasó después lo llevaré siempre, siempre en mi memoria. Ya lo dije hace un momento, tendría como 10 años o menos. Y ya lo dije también, era un reverendo idiota, un curioso. Caí en un pozo en el Panteón de Nava. Siempre habíamos vivido ahí. La escuela me quedaba algo cerca. Podrá parecer cualquier cosa, esa caída ahí, pero no fue así. Caí en un pozo, en una tumba vieja, Estuve ahí por 3 días. 3 días estuve hundido en esa tumba vieja, en medio de los huesos, en medio de una caja podrida, en medio de moscas, cucarachas, ratones y otras alimañas desagradables. Ahí estuve, al fondo de esa tumba vieja, por 3 días nada más. Y no morí de hambre y miedo. Yo creo que por puritita voluntad de Dios. Pero lo que viví ahí ese tiempo fue algo que nadie soportaría como lo soporté yo, y algo con lo que he ido cargando a lo largo de los muchos años. Panteón de Nava. Mamá me dijo que me había buscado por muchas partes. Por muchas partes mi madre me había buscado, pero el último lugar al cual se le hubiera ocurrido ir a buscarme era el cementerio.
cuando ya habían perdido toda esperanza de encontrarme. Habían agotado todas las posibilidades. Mamá estaba sumida en un llanto, desconsolada. Pero entonces Abelardo Julián, un muchachito de Allende, sí, de Allende, Coahuila, que estaba en la misma escuela que yo, dijo que después de la regañada que me había dado la maestra, yo me había salido corriendo rumbo al panteón, saltando la cerca trasera. Sí, encorajinado, indignado, llorando, había salido del salón corriendo. Y lo primero que se me había ocurrido hacer, brincar la cerca de la escuela, después correr, brincar la cerca del panteón, meterme, correr dentro del panteón y que sucediera lo que sucedió. Él miró cuando yo salí corriendo de allá. Creo que él fue el único que se dio cuenta y que yo vi que me había visto, porque él también estaba hasta atrás de los salones sin entrar a clases. Yo creo que si no hubiera sido por él, si no hubiera sido por su testimonio, si no hubiera sido por su revelación de lo último que vio, otra hubiera sido mi historia. Nadie me hubiera encontrado, o tal vez sí, pero después de muchos meses, en ese panteón en el cual nadie va, a más que sea el Día de Muertos. Creo que el detalle no estuvo en lo que hubiera pasado. Hubiera sido cualquier tumba, no sé. El problema fue de que en la tumba en la cual caí estaban los restos de un hombre que era el matancero del pueblo, es decir, el que se encargaba de matar los puercos, y lo hacía con tanta hazaña que la gente lo único que hacía era únicamente ir a recoger los productos que él vendía, pero a nadie le gustaba presenciar lo que él hacía con los puercos. Los hacía sufrir primero y al final le daba con un mazo en la nuca. La manera en lo que lo hacía era despiadada. Era muy cruel con los animales. Lo mismo hacía cuando mataba los cabritos, cuando mataba las gallinas, cuando mataba los becerros. Lo hacía de una manera sanguinaria, no lo hacía de una manera normal como comúnmente se hacía, no. Lo hacía de una manera diabólica, infernal, maligna. No olía mal dentro de la tumba. No olía mal. El hombre había sido muchos años que había sido enterrado ahí. Habían pasado bastantes décadas, mucho tiempo. Ni siquiera mis padres se acordaban de él. Pero sí los abuelos. Porque fue en la época de los abuelos cuando este hombre murió. Estamos hablando de muchísimos años. Y ya lo digo, no olía mal la tumba. No olía mal para nada. El problema fue que al caer la tarde-noche, yo me acuclillé en una de las paredes de la tumba y empecé a escuchar rumores, quejidos, voces. Yo no sabía dónde provenían, pero sí escuchaba rumor. Y lo peor todavía, yo, un niño que era un desastre en la escuela, tenía mis propios miedos, tenía mis temores que nunca revelaba para no quedar en ridículo. Y yo era un niño al cual le tenía miedo a los ratones, a los cucarachos, a los grillos, a los escarabajos. Eran mis miedos. Y exactamente ahí, como si hubiera sido un castigo de Dios, un castigo para darme una reprimenda a causa de mis locuras de niño. En esa tumba había tantos ratones como no tienen idea. Brincaban de un lugar a otro, no me mordían ni nada, pero sí brincaban encima de mí, me pasaban por el hombro y me los quitaba. Las cucarachas pasaban por mi cabeza, el grillo en las noches era insoportable, me tapaba los oídos al mismo tiempo que estiraba los pies porque las cucarachas se me venían encima. Una pesadilla horrible la que viví en ese lugar. Agregado a esto, los rumores, las voces.
comentarios que yo no podía descifrar. A veces pensaba que venían del exterior, pero no era posible a esa hora de la noche. Miraba hacia arriba y únicamente miraba el boquete por donde había caído. No había posibilidad de que alguien me encontrara en ese lugar. Gritar implicaba que el eco retumbara dentro de la tumba y la cosa se pusiera más peor. Podía inquietar incluso aún más a los roedores. Y yo ya no podía más. Empecé a llorar, a gemir. Pedí ayuda sin gritar. Y empecé a pedirle ayuda a Dios. ¡A Dios! ¿Por qué le pedí ayuda a Dios? Yo sabía bien que no me iba a ayudar porque siempre había sido un niño malo. Dios no me ayudaría porque Dios no está con los niños malos. No está con los niños malos. Y aún así yo le pedí en silencio que me ayudara. Pero no hubo respuesta de lo divino, no hubo respuesta de lo divino. Y tuve que soportar esa noche sin cenar, dormir lo antes posible para no seguir torturándome por las cosas que yo estaba viendo. Fue algo verdaderamente horrible. Hasta la fecha, es tiempo que no me acerco al cementerio. No me acerco al cementerio por ninguna razón, ni en Día de Muertos, ni a comer elotes ahí por las afueras, nada. Es un lugar prohibido para mí. Un lugar horrendo, un lugar que pretendo no visitar jamás, a más de cuando esté muerto. Cuando murieron mis padres, no fui al cementerio. No fui. Le lloré desde mi casa. Y por más que mis hermanos me dijeron que asistiera al sepelio, no me acerqué al lugar. Luchaba más por mi seguridad emocional que por acompañar a mis padres a su última morada. Ellos lo llevaban en mi corazón, muy dentro. No necesitaba estar ahí, mis hermanos estarían ahí. Y les lloré desde casa. Yo no he vuelto a ese lugar. Estaré loco, tal vez. Tal vez estaré loco, pero sé que en ese lugar hay vida. En el cementerio hay vida. Que las almas caminan entre tumbas y no salen de ahí. Es algo tan real, tan verídico. Creo que al interior de las tumbas hay voces. ¿De quién? No sé. Tal vez bajo tierra hay una comunidad de personas que creemos que están muertas, pero no están muertas. Y las alimañas como la rata, las cucarachas, todo ese tipo de cosas están confabuladas con los muertos. Y tal vez salen a la superficie para chismear y saber qué es lo que hay acá arriba, para luego llevarlo ahí abajo. No lo sé. La verdad no lo sé, pero que los muertos caminen entre tumbas, lo hacen. Es fecha que el hombre que está enterrado ahí, el matancero, el matador de cerdos, el que lo hacía de manera diabólica, me sigue. Y sé que es él. Y sé que es él el que me sigue, porque los rumores siguen constantes. Quejidos que escuché aquella vez bajo tierra, en su tumba, los sigo escuchando. He ido con muchos psicólogos. Todos me dicen que las fuertes impresiones me han dañado, pero que no es nada paranormal. Que no es nada paranormal, que lo paranormal no existe, me dicen los psicólogos. Que todo lo tengo en mi cabeza, que me hizo mal caer en ese pozo y que no he podido superarlo, pero que lo paranormal no existe. Yo sé que se equivocan. Se equivocan, se equivocan, se equivocan, se equivocan. Pero como son especialistas, no los voy a convencer jamás de lo que pasó en ese lugar. No sé qué piensen ustedes, pero de que los muertos realmente vagan en el cementerio es algo muy real.
y de eso nadie va a hacerme cambiar de idea. Así es que si tú eres un niño malo, un niño desobediente, un niño que hace mal a los demás, ten por seguro que un día obtendrás tu castigo. Si no aquí en la tierra, si de una manera lo bastante cruel como me pasó a mí. Hoy tengo que vivir con ese miedo día tras día. Cuídense y pórtense bien, muy bien. Gracias por haberme acompañado en esta sesión de Crónicas Paranormales con el Viajero Vintage. Te veo en nuestra próxima sesión en estas historias de terror y miedo. Gracias a ti que me has mandado esta historia para poder contarla aquí, que todos se enteren de tu historia de miedo. Gracias, nos vemos. Tenemos una cita. Suscríbete a nuestro canal para que puedas seguir disfrutando de estas historias de terror y miedo en Crónicas Paranormales con el Viajero Vintage.